Hay lugares donde las paredes no tan solo escuchan, sino que parece que quieren decirnos algo. El caso que les voy a contar ocurrió hace ya algunas décadas en una pequeña ciudad bañada por el estrecho, pero todavía hoy en día es capaz de helar la sangre de aquellas personas que la escuchan. No eran manchas de humedad, no eran sugestiones por el espacio en el que se encontraban, eran auténticos lamentos escuchados por varias personas. ¿Cómo están? Soy Joaquín García y les voy a contar una historia que tuve ocasión de investigar, aunque a la distancia, eso sí, con cierta distancia, hace ya algunos años en Sombras en la Noche. Recuperamos este espacio, recuperamos este formato, aunque de forma diferente. Sombras en la Noche, con Joaquín García. Lo que vas a escuchar no es tan solo una historia del pasado, es el recordatorio clarísimo de que muchas veces esos misterios, esas cosas que no entendemos, vienen a nosotros para decirnos que están aquí. Las sombras vuelven y vuelve también Sombras en la Noche. Te cuento. Nos vamos directamente a la calle San Amaro, en Ceuta. Allí se encuentra el tanatorio de Ceuta y nos remontamos a la madrugada del 11 de noviembre del 2002. En esa fecha, tan solo 10 días antes, nacía en radio este programa, Sombras en la Noche, en una radio local, en una radio de barrio, comunitaria, en las que teníamos que pagar por hacer nuestros propios programas, por lo cual sin recursos para poder investigar los casos, a menos que quisiéramos hacerlo con nuestros gastos personales. Pero el caso que ocurría lo hacía a más de 1000 kilómetros de distancia de donde nos encontrábamos. Si nosotros hacíamos el programa desde Barcelona, el caso ocurría en Ceuta, con lo cual nuestra investigación tuvo que ser a distancia. Mientras muchos periodistas pudieron acudir allí, periodistas del mundo del misterio, de las revistas que en aquel momento vivían una de sus épocas doradas todavía y de programas radiofónicos que también reinaban en las madrugadas de la radio española, hacían esa primera investigación in situ. Y nosotros, en Sombras de la Noche, lo hacíamos a través del teléfono porque pudimos tener también uno de los testigos hablándonos para el programa. Recordemos, 11 de noviembre de 2002, dos empleadas del tanatorio de Ceuta, Encarni y Gema, empiezan a escuchar lamentos por los pasillos del tanatorio. Aquella noche es extraño porque el tanatorio estaba vacío, no había ningún difunto que velar. Y sin embargo, ellas empezaron a escuchar unos gemidos prácticamente juguetones, porque cuando los escuchaban en la planta superior y acudían, los gemidos se escuchaban en la planta inferior. Y lo mismo, si estaban abajo, los gemidos eran arriba, y si estaban arriba, eran abajo. Y no tan solo gemidos, esos lamentos parecidos, según contaban estas dos testigos, a unos llantos de mujer, se acompañaban también en ocasiones de golpes de nudillos en las paredes, por los que teníamos varios fenómenos en uno solo. Tal fue la intensidad de aquellas noches que finalmente deciden llamar a la policía, contarlo, y efectivamente la policía se persona allí, acuden al lugar de los hechos e investigan. Y esto es lo que hace este caso mucho más interesante, porque aquí tenemos incluso la intervención policial. Y además de esa intervención policial empezamos a tener las primeras referencias en la prensa escrita. 14 de noviembre del 2002, Diario La Razón informa de un despliegue de hasta 20 policías peinando toda la zona. 8 agentes se personaron aquella noche en el edificio y 2 de ellos se negaron directamente a entrar por miedo, es lo que nos cuenta la noticia. Los otros 6 vivieron ese mismo juego que nos contaban las testigos. Sonidos que huían cuando ellos estaban en una estancia, se iban a otra. Hubo incluso algunos testigos fuera del edificio. Uno de ellos era un trabajador de una empresa de seguridad, o que trabajaba en la seguridad de una empresa petrolífera junto al tanatorio, en la empresa Dúcar, y que había escuchado gritos desde el exterior del edificio. ¿Y qué es lo que pude contrastar? ¿Qué es lo que pude personalmente confirmar de esos hechos? Pues bien, esos días después de haber aparecido esta noticia en los medios, desde mi humilde programa radiofónico de emisora de barrio, hago una llamada directamente al tanatorio de Ceuta para preguntar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Primero, para preguntar cómo están, evidentemente. Esa grabación nunca ha salido a la luz, por respeto, porque cuando hablé con aquella persona me pidió evidentemente que no quería dar sus datos, no quería decir quién era, pero ella no era ni Encarni ni Gema, ella no era una de las dos testigos directas que había vivido esos hechos. Sin embargo, esta persona me confirmó que tanto Encarni como Gema lo habían escuchado, que eran compañeras de trabajo, que había mucha confianza entre ellas y que ella confiaba en lo que ellas habían dicho. Ella nunca escuchó nada, eso es lo que me dijo a través de esa llamada telefónica, nunca escuchó nada, pero sabe, le consta y confía
en las personas que sí que habían escuchado esos quejidos, esos lamentos por el edificio del tanatorio de Ceuta. Esa grabación nunca la publiqué, por respeto. Acabó siendo una conversación entre esa trabajadora y mía, por lo tanto, evidentemente nunca consideré que fuera necesario publicarla y además ella me pidió no hacerlo, con lo cual no hay más que hablar, evidentemente. Pues bien, después de toda esa investigación que comentábamos, después de que los bomberos revisaran incluso los pozos del entorno, de que los aparejadores buscaran fallos en la estructura del edificio por si había alguna dilatación, algo que pudiera darles una explicación, nada, absolutamente nada, pudo dar con una solución a lo que había ocurrido. El informe policial cerrado fue revisado por el entonces jefe de la policía local, don Ángel Gómez, quien confirmó evidentemente todo lo que había ocurrido. Por lo tanto, tenemos los datos, tenemos la investigación, pero no tenemos lo más importante, no tenemos respuestas. Y aquí llegamos a la parte importante, interesante. ¿Cómo es posible que un edificio vacío sea capaz de generar tantos sonidos? ¿Cómo esos sonidos son escuchados no tan solo por las trabajadoras, son también escuchados por las policías, dejan un parte policial, no encuentran absolutamente nada? Pues aquí entran en juego esas teorías que pasan al otro lado, a la otra parte. Quienes hablan de energías, nos hablan de las impregnaciones energéticas, las que se producen cuando emociones de fuerte intensidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias más intensas quedarían grabadas de alguna forma en los espacios físicos. Esa es la teoría que hablaría de la impregnación energética y que podría dar una explicación, en estos casos, a través de estas teorías. Una especie de memoria energética que se acumula con el tiempo y que va influyendo también en la atmósfera de un lugar. En algunos casos creando incluso la sensación de pesadez, de malestar entre las personas que se encuentran en ese lugar y que se manifiestan, como hemos visto en este caso del tanatorio de Ceuta, con ruidos, con lamentos y en algunas ocasiones también a través de la voz de los testigos o cambiando, como comentaba, las emociones de las personas que están presentes. Y hay lugares que tienen una especie de historial muy especial, muy particular, que han tenido mucha historia, que han vivido mucho dolor, mucha intensidad, y es el caso del edificio de Ceuta, porque ese edificio, antes de ser ese tanatorio, ese edificio moderno que ahora vemos, había sido un colegio, pero antes, en tiempos de la República, había sido un sanatorio de posguerra, por lo que podemos imaginar la cantidad de dolor, la cantidad de emociones que también se pueden haber ido acumulando en este edificio si hacemos caso de esta teoría, como decía, la impregnación energética. Casos como este conocemos muchos a lo largo y ancho de nuestra geografía, ya entraremos en cada uno de ellos, pero en este caso, una de las explicaciones que nos pueden dar desde el mundo de las energías sería esa especie de grabación que impregna los espacios físicos. Sombras en la noche. Han pasado los años, parece que el caso no hemos tenido mucha más información, pero sí que hubo a posteriori algunos otros testimonios. Ninguna explicación lógica para lo que pudo ocurrir aquella noche, pero sí muchas teorías, la que hemos comentado de la impregnación energética, si hablamos, si hacemos caso de las energías. En otros casos hablan también de animales atrapados en tuberías en los alrededores del edificio o de personas que hubieran podido quedar atrapadas allí pero que nunca encontraron, porque recordemos que se hizo una investigación a través de bomberos para intentar encontrar un final para esta historia. Si tú también has vivido casos similares a este o muy diferentes, pero no tienen respuesta, no tienen una lógica, no encontramos una explicación, en Sombras en la Noche queremos ponerle voz. Escríbenos a través de las redes sociales en las que has visto este vídeo o en www.sombrasenlanoche.net y cuéntanos, porque queremos ponerle voz, queremos saber, ser testimonios de tu historia y queremos explicarla al resto de espectadores. Como siempre, tratar tu historia con ese respeto que merece. Y nada más, soy Joaquín García. Recuerda siempre que el tiempo pasa, pero que las sombras permanecen. Nos encontramos aquí con el próximo misterio en Sombras en la Noche. Sombras en la Noche.